Vives en mi casa y me pegas. Un parásito como tú es peor que la basura de la calle. El sonido de la bofetada resonó. ¿Cómo te atreves a pegarle a mi marido? El grito agudo de mi suegra pareció a punto de perforar el techo del piso. Me llevé una mano a la mejilla ardiente y, mientras miraba a mi marido, que permanecía de pie con una expresión de incredulidad, me limpié fríamente la sangre de la comisura de los labios. Suegra. Creo que está muy equivocada. Este piso es un bien privativo mío de antes del matrimonio, y la contraseña de la puerta la puse yo. Tal como ha actuado, nuestra relación ha terminado. Salga de mi casa ahora mismo. El 10% de los ingresos generados por este vídeo se donará a niños con cáncer y a asociaciones de bienestar para la tercera edad. Apoye esta causa con su suscripción y su me gusta. Bien. ¿Empezamos esta interesante historia? Era el tercer día de mi luna de miel. Me desperté antes de que sonara la alarma. El frío que se colaba por la rendija de la ventana al amanecer me subió por los tobillos. Era como si miles de finas agujas me pincharan la piel. Me giré de lado y observé la nuca del hombre desconocido que dormía junto a mi almohada. Para ser exactos, la nuca de Carlos, el hombre que legalmente se había convertido en mi marido. Roncaba ligeramente al dormir. Un sonido que recordaba el zumbido de un pequeño electrodoméstico en funcionamiento. No era fuerte, pero en el silencio de las 5:30 de la madrugada, resultaba especialmente molesto. Me quedé mirando fijamente un lunar oscuro en su cuello. De repente, un pensamiento me asaltó. Llevaba 2 años de relación con este hombre, 6 meses de compromiso y 3 días de casada. Y sin embargo, nunca me había fijado detenidamente en la forma de su nuca. Tenía la cabeza algo plana, y entre el pelo revuelto por la presión de la almohada, se asomaba un poco de su cuero cabelludo blanco. El compresor de la nevera del salón se puso en marcha de repente, emitiendo una vibración sorda. Lentamente incorporé el torso y apoyé las puntas de los pies en el frío suelo de tarima flotante. El piso de recién casados me lo habían regalado mis padres, situado en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. Tenía 138 metros cuadrados, orientación sur y unas vistas, aunque lejanas, al Parque del Retiro. Cuando lo reformamos, elegí un parqué de madera clara. Pero ahora, el tacto bajo mis pies descalzos era gélido. El frío subió desde las plantas de los pies hasta las pantorrillas, provocando un escalofrío. No encendí la luz del baño. Me lavé la cara a la tenue luz del alba que entraba por la ventana. El agua que salía del grifo estaba tan fría que parecía cortar la piel. Me froté las mejillas con fuerza con ambas manos. Bajo los ojos de la mujer del espejo se dibujaban unas oscuras ojeras. El día de la boda, el maquillaje había empezado a las 5 de la mañana. Al día siguiente, la visita a la casa de mis suegros y la comida familiar. En 2 días apenas había dormido 4 horas. Enterré la cara en la toalla, cerré los ojos, y me quedé así exactamente 3 segundos. Las agujas del reloj de la cocina marcaban las 6:10. Carlos tenía que estar en el trabajo a las 9. Así que si queríamos desayunar a las 7:30, tenía que empezar ya para ir justa de tiempo. Al abrir la puerta de la nevera, una fría luz blanca iluminó mi rostro. Vi los ingredientes, ordenadamente colocados. Ternera, garbanzos, chorizo, morcilla, patatas, zanahorias, y un tarro de piparras en vinagre y una fiambrera con pisto manchego que mi madre me había enviado hacía 2 días. Cocido. La noche antes de la boda, vi por casualidad un largo mensaje de WhatsApp que mi suegra le había enviado a Carlos. Decía así: Carlos, hijo, mamá solo tiene un deseo: probar un cocido hecho por mi nuera. Tu abuelo, que en paz descanse, comía todos los días el cocido que yo le preparaba por la mañana. Esa es la tradición de nuestra familia. Carlos, que estaba tumbado en la cama jugueteando con el móvil, leyó el mensaje y me preguntó como si nada: Lucía, tú sabes hacer cocido, ¿verdad? Sé hacerlo, respondí. Y realmente sabía. Pero esa noche, mientras daba vueltas en la cama, una pregunta no dejaba de rondarme la cabeza. ¿Por qué tenía yo que continuar una tradición familiar preparando el plato que comía un suegro al que ni siquiera había conocido? Déjalo estar, pensé. Saqué la carne, la puse en la encimera y empecé a descongelarla. Corté las verduras y puse a rehogar la carne con un chorro de aceite de oliva. De la olla caliente salió un chisporroteo y un delicioso aroma a carne empezó a llenar la cocina. Añadí agua a la olla, la tapé y bajé el fuego. Fuera,
Empezaba a amanecer lentamente. En noviembre. En Madrid. El sol sale tarde. Eran más de las 6:40. Pero el cielo seguía siendo de un pesado color gris. Me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo se encendían una a una las luces en el bloque de pisos de enfrente. En la ventana de una casa, una mujer en pijama de cuadros tendía la ropa en el balcón. Sus movimientos eran muy lentos. En la olla, el cocido borboteaba, desprendiendo un vapor blanco. El vapor que subía bajo la luz de la campana extractora parecía onírico. Probé el caldo. Estaba un poco soso, así que añadí un poco más de sal. A las 7 en punto, empecé a preparar el acompañamiento. Hice una pequeña tortilla de patatas, asegurándome de que quedara jugosa por dentro, y salteé unas espinacas con ajo, tal como me había enseñado mi madre. Coloqué las piparras y el pisto en platos de cerámica blanca y los puse en el centro de la mesa. Por último revisé la mesa. El mantel de lino blanco que nos habían regalado por la boda. La vajilla con un discreto borde gris que habíamos elegido juntos en una tienda de diseño de la calle Serrano. Y en el centro el cocido humeante. Las verduras estaban tiernas, y una fina capa de grasa de la carne flotaba en la superficie del caldo. Con esto será suficiente, pensé. Justo cuando me quitaba el delantal y me disponía a ir al dormitorio a despertar a Carlos, el teclado numérico de la puerta principal emitió un sonido estridente. Bip, 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 bip. El sonido, que rompía el aire tranquilo de la mañana, parecía el de alguien tecleando la contraseña al azar. Me quedé helada en mi sitio durante unos 2 segundos. Inmediatamente después, se oyó el sonido mecánico de la cerradura al abrirse. Clic. La puerta se abrió. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué no se abre esta puerta? Era una voz familiar. Era mi suegra. Llevaba un abrigo largo acolchado de color marrón oscuro, y en una mano sostenía una enorme bolsa de la compra azul. La bolsa estaba a punto de reventar. Nada más entrar, se quitó los zapatos de cualquier manera y empezó a murmurar sin parar. Los jóvenes de hoy en día, de verdad. ¿Por qué ponéis unas contraseñas tan complicadas para la cerradura? Con poner 1, 2, 3, 4 sería suficiente. Pero no. Tenéis que poner que si el cumpleaños, que si no sé qué. Al levantar la cabeza, me vio de pie en medio del salón. Yo llevaba una camiseta vieja y unos pantalones de pijama anchos, y el pelo recogido de cualquier manera con una goma. Sentí que todo mi cuerpo olía a la comida que había estado preparando en la cocina. Suegra. Mi voz salió ronca. ¿Qué hace aquí a estas horas? Mi suegra dejó la bolsa de la compra sobre el mueble del recibidor y empezó a inspeccionar la casa. Su mirada pasó del zapatero al sofá del salón, del mueble de la televisión al ventanal del balcón, y finalmente se posó en mi cara. Mi hijo, Carlos, todavía está durmiendo. ¿Tercer día de casados y dejas que tu marido duerma hasta estas horas? Me interrumpió, frunciendo el ceño. Yo, durante 40 años, me he levantado a las 6 de la mañana sin faltar un solo día para prepararle el desayuno al padre de Carlos. ¿Y tú qué? ¿Llevas 3 días casada y ya estás holgazaneando? Abrí la boca para decirle que el desayuno estaba listo. Pero no me dio ni la oportunidad de hablar. Se agachó para inspeccionar los zapatos que había en la entrada. Mira qué pintas tienen estos zapatos. Señaló los zapatos que Carlos se había quitado el día anterior. Tienes que dejar la puntera mirando hacia afuera para que entre la buena suerte. Ponerlos mirando hacia adentro es de funerales. ¿No lo sabías? ¿Lo haces a propósito? ¿O es que no te lo han enseñado? No es eso. Y además, ¿y esto? Cogió uno de los zapatos y examinó la suela. ¿Lo dejas así? ¿Lleno de barro? Carlos es jefe de equipo en su empresa. Se reúne con muchísima gente cada día. Si sale con estos zapatos tan sucios, ¿qué crees que dirán los demás? Dejarán a nuestra familia por los suelos. Dejó el zapato en el zapatero con un golpe seco. Yo permanecía de pie, con las manos fuertemente entrelazadas. Las uñas se me clavaban en las palmas. Mi suegra se incorporó y, pasando a mi lado, se dirigió con paso firme al salón. Sus pasos eran pesados. El bajo de su abrigo se agitaba con sus movimientos, como una enorme bandera marrón. ¿Este sofá es el modelo que yo os recomendé? Se detuvo frente al sofá y pasó la palma de la mano por el cojín de cuero. ¿Por qué está tan arrugado? ¿Dormisteis aquí anoche? No. Solo me senté un momento. Pues si te sientas y te levantas, tienes que arreglarlo. Levantó el cojín, lo sacudió con fuerza hasta que sonó, y lo volvió a colocar en su sitio. Es que los jóvenes no apreciáis las cosas.
Un sofá de piel natural como este es muy delicado. Hay que alisarlo en cuanto te levantas para que no se queden marcas. ¿Tú que has estudiado tanto, ni siquiera sabes estas cosas básicas? Me mordí el labio y no respondí. Siguió caminando hacia el interior, y finalmente descubrió el desayuno servido en la mesa del comedor. Se detuvo y miró fijamente la mesa. Es cocido, dije, aprovechando por fin la oportunidad de hablar. Y tortilla de patatas, espinacas salteadas, y también pisto. ¿Esto es cocido? Acercó la cara a la mesa. Su expresión era la de quien inspecciona algo sucio. ¿Por qué el caldo está tan claro? El cocido que yo hago no tiene este color. Las verduras tienen que ser grandes. Y la carne tan tierna que se deshaga en la boca. El caldo tiene que ser blanco y espeso, como un caldo de huesos. Pero esto. Parece que le has echado el río Manzanares entero. Mojó la punta de su dedo índice en el caldo para probarlo. Y encima está soso, qué asco. ¿No sabes que a Carlos le gusta la comida con sabor? Es que por la salud. Y mira esta tortilla. ¡Qué desastre! Pinchó el borde de la tortilla con un tenedor. Los bordes están quemados. Y el color es irregular. ¿A esto le llamas tú poner la mesa? Es que el fuego estaba un poco. Basta, basta. Agitó la mano como si espantara una mosca. Quita de ahí, ¿qué vas a saber tú? Una niña de papá que ha crecido entre algodones, ¿acaso has pisado una cocina en tu vida? Tendré que hacerlo yo de nuevo. Como mi hijo se coma esto, le va a sentar fatal. Fue a buscar la bolsa de la compra azul que había dejado en la entrada y la dejó sobre la mesa con un golpe sordo. Luego, empezó a sacar cosas. Sacó un tupper. Esto es pisto que he hecho yo. No tiene nada que ver con el que se compra por ahí. Sacó un tarro de chorizo. Este es chorizo de nuestro pueblo, de Toledo. Carlos lo ha comido desde pequeño. Sacó una bolsa de picos. Esos picos que compras de importación no saben a nada. ¿Como los de aquí? Ninguno. Fue sacando los alimentos que había traído y fue conquistando la mesa. Los platos que yo había preparado con tanto esmero fueron arrinconados. Yo, de pie en la entrada de la cocina, observaba cómo destrozaba mi espacio. Abrió bruscamente la puerta de un armario, rebuscando entre ollas y sartenes. Las puertas chocaban con un estrépito. Sacó el bote de pimentón del estante de las especias, miró la marca y chasqueó la lengua con desdén. Movió a su antojo los utensilios de cocina que yo había dejado ordenadamente junto a la encimera. ¿Por qué has dejado las tijeras aquí? ¡Qué peligro! El compresor de la nevera volvió a zumbar. El sonido me irritaba los nervios, como el batir de alas de un insecto gigante. Suegra. Die, por favor, siéntese. Yo. ¿Tú qué vas a hacer? Respondió sin siquiera girarse. Con esa maña que tienes vas a matar de hambre a mi hijo. Anda. Ve a despertar a Carlos. Dile que ha venido su madre. Respiré hondo. De acuerdo. Mientras me daba la vuelta y me dirigía al dormitorio, sentí su mirada clavada en mi espalda como un puñal. Abrí la puerta del dormitorio sin llamar. Carlos ya estaba despierto. Estaba apoyado en el cabecero de la cama, mirando su móvil. La luz azul de la pantalla le daba un aspecto pálido. Al oír abrirse la puerta levantó la vista hacia mí. ¿Ha venido alguien? Tu madre. Se incorporó de un salto. Un atisbo de sorpresa cruzó su rostro, pero pronto fue reemplazado por una sonrisa forzada. Vaya. ¿Mamá ya está aquí? Sí. Ya. No ha avisado de que venía. Qué raro. Se estiró y lentamente sacó los pies de la cama. Ya sabes cómo es mi madre, un poco impulsiva. Tienes que entenderla. Entenderla. Esas palabras, salidas de su boca, flotaron en el aire, ligeras como una pluma. Está en la cocina, dije. Dice que el desayuno que he preparado no le gusta, y que lo va a hacer ella de nuevo. Los movimientos de Carlos se detuvieron por un instante. Bueno, pues déjala, dijo mientras cogía las gafas de la mesita de noche. La comida de mi madre está buenísima. Así de paso aprendes un poco, ¿no? Pasó a mi lado y salió de la habitación. Me quedé mirando sus blancas pantorrillas, que asomaban por debajo de su pijama arrugado. Desde el salón, oí la voz de mi suegra. Hijo mío, ya te has levantado. Mamá te ha preparado un cocido delicioso. Ven a comer. Sí, mamá, ya voy. Su voz se había vuelto melosa, casi infantil. Un tono completamente diferente al que había usado conmigo. Sobre la mesa había dos tipos de cocido. Uno era el que acababa de preparar mi suegra, con un caldo espeso y blanquecino,
Grandes trozos de verdura y carne gruesa. Por encima había esparcido abundante perejil picado. El otro era el que había preparado yo. Arrinconado en un borde de la mesa, ya se había enfriado, y una fina capa de grasa cubría la superficie. Mi suegra estaba sentada en la cabecera de la mesa, en el sitio que normalmente ocupaba yo. Carlos estaba sentado a su lado, comiendo con la cabeza gacha. Tenía los mofletes hinchados como si fueran a estallar, y cada vez que masticaba, hacía un ruido sordo. Yo estaba sentada enfrente, mirando mi plato y los pocos acompañamientos que quedaban. Come mucho. Cariño, mi suegra no paraba de ponerle comida en el plato a Carlos. Mamá se ha levantado de madrugada para preparártelo. Todo lo que te gusta, ¿verdad? Qué bueno está. Como la comida de mamá. Ninguna, dijo Carlos, casi escupiendo los garbanzos. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de mi suegra. La sonrisa hizo que las arrugas de sus ojos se marcaran profundamente, pareciendo un papel arrugado. Lucía, escúchame bien, señaló con los palillos el cocido frío que yo había preparado. A partir de ahora puedes preparar tú el desayuno si quieres, pero el cocido tienes que hacerlo como yo te he enseñado. Esta es la tradición de 40 años de nuestra familia. Y no te limites a imitarlo, hazlo bien. Carlos, con la boca llena de comida, asintió. Yo me limité a remover el arroz en silencio. Oye. Lucía, mi suegra, me llamó de repente por mi nombre. Levanté la cabeza. ¿Por qué comes tan despacio? Frunció el ceño y chasqueó la lengua. Comiendo a pellizcos. Qué mala suerte traes. Una nuera de nuestra familia tiene que comer con ganas. Si un día vienen invitados y te ven así, van a pensar que te da pena la comida. Apreté los cubiertos con fuerza. Sí. Lo tendré en cuenta. Y mira esto, dejó los cubiertos y sacó del bolsillo de su abrigo un papel arrugado y doblado, y me lo tendió. Cogí el papel y lo desdoblé. Era un horario. A la izquierda estaban las fechas desde hoy hasta dentro de 3 meses, y a la derecha una lista de normas escritas con una letra diminuta. Levantarse todos los días a las 6 para preparar el desayuno. El suelo del salón debe fregarse cada 2 días. Prohibido usar robot aspirador, usar fregona a mano. Las camisas de Carlos no se lavan a máquina, lavar a mano. Todos los domingos por la tarde, visitar a los suegros y llevar fruta de temporada. En cumpleaños, aniversarios y otras celebraciones familiares, hacer la compra y preparar la comida con una semana de antelación. A medida que leía cada punto, las yemas de los dedos que sostenían el papel se pusieron blancas. Son las normas de la casa que he preparado. La voz de mi suegra sonaba increíblemente autoritaria. Léelas y si no entiendes algo. Pregunta. Levanté la cabeza y la miré directamente. Ella también me estaba mirando. Su mirada era la de un examinador que espera que yo diga. Sí. Suegra. Lo tendré muy en cuenta. Respiré hondo. Y estaba a punto de abrir la boca. He puesto demasiado caldo, dijo mi suegra. Evitando mi mirada, y señalando con la barbilla el cuenco de cocido que tenía delante. Seguí su mirada. El cuenco estaba lleno de caldo hasta el borde, pero no tanto como para desbordarse. Como nuera, había querido mostrar mi generosidad sirviéndole abundantemente. Lo siento, ahora mismo le quito un poco. Antes de que pudiera terminar la frase, la muñeca de mi suegra se giró bruscamente hacia afuera. Pareció un movimiento accidental, como si lo hubiera rozado sin querer. Pero fue demasiado natural y rápido. El cocido hirviendo se derramó del cuenco, cruzó la mesa y cayó sobre mis muslos. Llevaba unos pantalones cortos, unos finos pantalones de pijama de algodón. El caldo, recién sacado de la olla, debía de estar a 70 u 80 grados. El líquido caliente, como un enjambre de hormigas de fuego furiosas, atravesó la fina tela en un instante y me mordió la piel. Un dolor terrible, como si me estuvieran quemando la carne, recorrió todo mi cuerpo. ¡Ah! Grité y me levanté de un salto. La silla se cayó hacia atrás, haciendo un ruido estrepitoso en el suelo de madera. Me dolía. No solo la superficie de la piel, sino también lo más profundo del músculo, como si me estuvieran marcando con un hierro al rojo vivo. Al bajar la vista, vi que la parte interior de mi muslo estaba al rojo vivo. Empezaron a formarse ampollas transparentes en varios sitios. ¡Madre mía! ¡Qué poco cuidado tienes! La voz de mi suegra resonó en mis oídos. Pero en su voz no había ni una pizca de preocupación o de disculpa. Al contrario, tenía un tono extrañamente alegre y animado. ¿Por qué pones el cuenco tan al borde? ¿Querías quemar a tu pobre suegra? Aguantando el dolor, levanté la cabeza para mirarla. Estaba sentada en la silla, inmóvil.
Ni una sola gota de caldo había salpicado su ropa. Tenía los ojos entrecerrados y una ligera sonrisa en los labios. Esa expresión la recuerdo vívidamente. Era la expresión de un gato viejo que ha acorralado a un ratón. Lucía, ¿estás bien?, dijo Carlos por fin. Pero no se levantó de su sitio. Ni siquiera soltó los cubiertos. Ve a echarte agua fría. Con manos temblorosas me miré la pierna. La quemadura roja se extendía como un mapa desde la cara interna del muslo hasta por encima de la rodilla. Algunas partes de la piel se habían vuelto blancas. Podía ser una quemadura profunda. Me temblaban las manos. No era por el dolor. Era por la revelación. El movimiento de mi suegra había sido demasiado perfecto. No había sido un error. Parecía un movimiento ensayado innumerables veces. El ángulo de inclinación del cuenco, la dirección en la que salpicó el caldo, el momento justo del giro de muñeca, la precisión con la que se había protegido a sí misma y había vertido el caldo exactamente sobre mi pierna. Mamá. ¿Estás bien?, volvió a hablar Carlos. El objeto de su preocupación no era yo. Era su madre. Yo estoy bien, mi suegra hizo un gesto como si se calmara el pecho. Es que había demasiado caldo. Lo he rozado un poco y se ha caído. Esta nuera no tiene ni idea de nada. Me quedé mirando a madre e hijo, atónita. Carlos dejó los cubiertos. Se inclinó hacia su madre y le examinó las manos. Su ancha espalda la cubría a medias, pero pude verlo, la sonrisa maliciosa que apareció en su rostro, la expresión de un actor que ha triunfado en una obra bien montada. Lucía. Carlos se incorporó y se giró hacia mí. Su expresión había cambiado. La indiferencia y la pereza de antes habían desaparecido, reemplazadas por un aire sombrío y amenazador. Tenía el ceño fruncido y la mirada feroz. No podía creer lo que oía. ¿Cómo dices? ¿No me oyes? Se acercó un paso y me miró desde arriba. Por tu culpa mamá casi se quema. ¿No le pides perdón? Ha sido ella quien lo ha tirado a propósito. ¿Lo has visto? Antes de que pudiera terminar la frase. ¡Zas! Un sonido agudo y mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado. El dolor, que empezó en la mejilla, atravesó mi cerebro como un rayo. El impacto me hizo tambalear y me golpeé el hombro contra la esquina de la mesa. Debía de haberme roto algo por dentro de la boca. Un sabor metálico a sangre llenó mi lengua. Al pasar la lengua por el interior de la boca, noté que la carne de la mejilla estaba desgarrada. Ponte de rodillas y pide perdón ahora mismo. El grito de Carlos estalló sobre mi cabeza. ¿Dónde has aprendido esa falta de respeto? El mundo pareció detenerse. Oía un pitido en los oídos y sentía como si miles de abejas zumbaran en mi cabeza. La mejilla izquierda me ardía como si me hubieran quemado. Y el muslo derecho me palpitaba. Las gotas de sangre que caían de mi boca goteaban sobre los pantalones empapados de caldo, mezclándose. La mancha rojiza y amarillenta era repugnante. Lentamente, giré la cabeza para mirar a Carlos. Jadeaba, respirando agitadamente. La mano con la que me había pegado todavía estaba en el aire, y las venas del dorso se le marcaban. Tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía que había puesto toda su fuerza en ese golpe. Detrás de él mi suegra estaba de pie, con los brazos cruzados. En su rostro había una extraña satisfacción. Así se hace. Un hombre tiene que imponerse. Si no, la mujer intenta ser la reina de la casa. Una risa seca se me escapó de los labios. El sonido de una hoja seca al crujir. ¿Te ríes?, preguntó Carlos desconcertado. Lucía. ¿Ahora te hace gracia? Levanté la mano para detener sus palabras. Y luego levanté mi mano derecha en alto. Reuní toda la energía que me quedaba en el cuerpo. Y con todas mis fuerzas, le di una bofetada en la mejilla. ¡Zas! Un sonido 10 veces más fuerte y claro que el de su bofetada resonó en el salón. En el momento en que mi palma impactó en su mejilla, sentí la vibración de sus huesos. También oí el sonido sordo de sus dientes al morderse la lengua. Carlos se tambaleó hacia atrás y se golpeó la espalda con fuerza contra la esquina de la mesa. Por el impacto, los platos de la mesa chocaron ruidosamente, y el cocido frío, que había sido arrinconado, se derramó por completo. El caldo marrón tiñó rápidamente el mantel blanco y goteó al suelo. La casa se quedó en un silencio sepulcral. Mi suegra se había quedado petrificada. Su expresión triunfante había desaparecido, y sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. Hizo un ruido ahogado, pero parecía incapaz de articular palabra. Carlos se llevó la mano a la mejilla y me miró. Sus pupilas temblaban violentamente. Las 5 marcas de mis dedos se hinchaban visiblemente en su piel.
Tú, dijo con voz temblorosa. ¿Te atreves a pegarme? Miré mi palma. Estaba roja y ardiente. Pero mi mente estaba extrañamente tranquila, tan inquietantemente serena como el mar después de una tormenta. ¿Atreverme? Repetí lentamente sus palabras. ¿Por qué no iba a poder? Tú puedes pegarme a mí. Pero yo a ti no. Está loca. Loca. Esbocé una sonrisa. Sí, hoy me he dado cuenta. La loca fui yo por casarme con un tipo que pega a su mujer. ¡Ya basta!, gritó mi suegra y se abalanzó sobre mí. Sus manos, como garras de águila, volaron hacia mi pelo. ¿Cómo te atreves a ponerle la mano encima a tu marido? Hoy te arranco todos los pelos de la cabeza. No me aparté. En su lugar, cogí el móvil que estaba sobre la mesa. Diga, dije con calma. Sí, es el 112. ¿Verdad? La mano de mi suegra se detuvo en seco en el aire. Quería denunciar algo, dije, mirándola fijamente a los ojos y pronunciando cada palabra con claridad. Hay un caso de allanamiento de morada y agresión en curso. La dirección es apartamento B, tercer piso, en el barrio de Salamanca, Madrid. Sí, señor agente. ¿Podría venir rápido, por favor? Colgué el teléfono. Los siguientes 10 minutos debieron de ser los más largos y angustiosos de la historia de este piso. Mi suegra estaba de pie como si le hubiera caído un rayo. Su rostro, antes contraído por la ira, fue cambiando gradualmente a la perplejidad, y luego a un miedo indefinible. Le temblaban los labios. Tú has hecho una denuncia falsa, ¿verdad? Espetó. ¿Qué allanamiento de morada? Es la casa de mi hijo. Una nuera denunciando a su suegra. No respondí. Fui al baño, cogí la alcachofa de la ducha y me eché agua fría en la pierna. A medida que el agua fría tocaba la quemadura, el dolor ardiente disminuía un poco. Las ampollas se veían claramente. Me miré en el espejo. La mejilla izquierda estaba hinchada, y la sangre del labio partido se había convertido en una costra oscura. Me quedé mirando a mi reflejo durante un buen rato. ¿Era yo? Tercer día de casada. Cara sin maquillar, pelo revuelto, una mejilla amoratada y una pierna quemada. ¿Dónde estaba la Lucía a la que hace 2 años, en la cena de empresa, elogiaban por ser elegante e inteligente? Solté un profundo suspiro y saqué el botiquín. Me apliqué desinfectante y me puse una gasa. Al salir del baño, Carlos estaba hablando por teléfono apresuradamente. Aunque bajaba la voz, lo oí todo. Putomicía. No. Mamá. Cálmate. Al verme se sobresaltó y colgó. Lucía se acercó. Su voz era mucho más suave. Antes me he alterado un poco. Lo siento. Fue un arrebato. Lo traté como si fuera invisible y pasé de largo. Lucía intentó cogerme del brazo. Escúchame. Por favor. Le aparté la mano bruscamente. No me toques. Cariño, por favor. Ding dong, ding dong. El timbre de la puerta sonó con agudeza. Fue como si la cuerda de un arco tensado se rompiera. Fui a la entrada y pulsé el botón para abrir. 2 policías uniformados estaban de pie. Un hombre alto y una mujer con el pelo recogido en un moño. Sus expresiones eran profesionales. ¿Es usted quien ha llamado?, preguntó la agente. Sí. Denunció allanamiento de morada y agresión, ¿correcto? Correcto. Me aparté para dejarles pasar. Y señalé con el dedo a las 2 personas que estaban de pie, aturdidas, en medio del salón. Son ellos. El rostro de mi suegra se volvió blanco como el papel. No. Agente. ¿Qué es esto? Empezó a balbucear excusas. Esta es la casa de mi hijo. ¿Qué delito comete una madre por venir a casa de su hijo? Esa mujer está mintiendo. Disculpe, la gente se acercó a mí y examinó mi cara llena de heridas y mis pantalones mojados. ¿Está usted herida? Sí. Me ha pegado mi marido. Y mi suegra me ha quemado la pierna al tirarme un guiso caliente. ¿Pegado?, saltó Carlos. Ha sido una pelea de pareja. Solo una simple pelea de pareja. ¿Y en una pelea de pareja se puede pegar a la gente?, preguntó la agente con frialdad. No, no es eso. Carlos tartamudeó, como si se hubiera quedado sin palabras. Ella también me ha pegado. Mire mi cara. A mí también me ha pegado. Mostró su mejilla hinchada. Usted pegó primero, dije fríamente. Lo mío fue en defensa propia. ¿Pero qué dices? A ver. Cálmense los dos, intervino el agente. Primero vamos a aclarar la situación.
Sacó una libreta y empezó a tomar mis datos y a anotar el desarrollo de los hechos. Yo, tratando de evitar cualquier emoción, me limité a exponer los hechos. La entrada no autorizada de mi suegra, sus críticas a la comida, el incidente del guiso. Carlos y mi suegra no paraban de interrumpir, gritando que era injusto. Pero tuvieron que callarse ante la orden de la policía. Y una cosa más dije. Los dos agentes me miraron. Este piso. Recorrí la casa con la mirada lentamente. Es de mi propiedad. Mis padres me lo compraron antes de casarme, es exclusivamente mío. Del cajón del mueble de la televisión saqué un sobre que ya tenía preparado. Era una copia de la escritura de la propiedad. Compruébenlo. Le entregué el documento a la agente. Ella lo examinó detenidamente, asintió y se giró hacia Carlos. Señor, ¿este piso es de titularidad compartida? El rostro de Carlos se descompuso. Se mordió el labio y respondió con un hilo de voz. No, no lo es. Entonces, ¿tiene algún contrato de alquiler o un poder que le autorice a residir aquí? Es mi marido. Llevamos casados solo 3 días. ¿Qué poder necesita un marido para vivir en casa de su mujer? Legalmente hablando, sí lo necesita, dijo el agente con firmeza. Los bienes adquiridos antes del matrimonio son privativos y no entran en el reparto de bienes gananciales. Si la propietaria le pide que se vaya, tiene que irse. Los ojos de mi suegra se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tontería es esa? Su voz temblaba. Carlos, tú dijiste que esta casa era tuya. ¿Se lo dijiste a tu madre? Carlos no respondió. Con la cabeza gacha, se refugió en las sombras. En esta situación dije. Quiero que estas 2 personas se vayan de mi casa inmediatamente. ¿Qué? Gritó mi suegra. Ya lo han oído. Váyanse ahora mismo, dije, señalando la puerta. Fuera de mi casa. Su voz se quebró. ¿Cómo se atreve una nuera a echar a su suegra? ¿Quieres que te caiga una maldición? ¿Esto es de ser persona? Se desplomó en el suelo y empezó a llorar a mares. ¡Ay, mi vida! He criado a mi hijo con tanto esfuerzo para que se junte con una víbora como esta. Padre de Carlos. Me estás viendo desde el cielo. Tu hijo está a punto de ser echado a la calle. Golpeaba el suelo y gritaba, mientras me señalaba con el dedo. Zorra, ¿crees que te vas a salir con la tuya? Te voy a hacer llorar lágrimas de sangre. Me crucé de brazos y la miré desde arriba. Su rostro contraído, las lágrimas, los mocos, la maldición que salía de su boca. Extrañamente, no sentía rabia. Me parecía ridículo. Como ver una escena de una telenovela barata. Suegra, la llamé en voz baja. Si sigue así, solicitaré una orden de alejamiento de emergencia. ¿Qué? El artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez puede ordenar al agresor el desalojo del domicilio, o prohibirle acercarse a menos de 100 metros para proteger a la víctima. Si lo incumple, no solo le caerá una multa, sino que puede acabar en el calabozo. Los sollozos de mi suegra cesaron en seco. Me miró con expresión aturdida. Movía los labios. Pero no salía sonido. Tú. ¿Tú qué eres? No soy abogada, dije, pero sé buscar en Google. Los agentes intercambiaron una mirada. Disculpe, señora, el agente carraspeó. Será mejor que por ahora se vaya a su casa. Si sigue armando escándalo aquí, podríamos detenerla por obstrucción a la autoridad o allanamiento de morada. No me voy. Ya se lo hemos dicho, dijo la agente con voz irritada. El propietario le está pidiendo que se vaya. Es mentira. Esos documentos son falsos. Carlos, di algo. Esta casa es tuya, ¿verdad? Carlos seguía en silencio. Se mordía los labios, mirando fijamente al suelo. En su mirada se mezclaban la vergüenza y la ira. Carlos, ¿te has quedado mudo? Lentamente levantó la cabeza. Miró a su madre, luego a mí, y finalmente a los policías. Es verdad, su voz era apenas un susurro. Esta casa es de Lucía. Todo el color desapareció del rostro de mi suegra. ¿Qué? Vámonos, mamá soltó un profundo suspiro. Vámonos antes de hacer más el ridículo. ¿Qué dices? Que nos vayamos, dijo, y agarró a su madre del brazo para levantarla con brusquedad. Mi suegra se resistió, pero no pudo hacer nada contra la fuerza de su hijo. Él la arrastró hacia la puerta como si fuera un bulto. Suéltame. No me voy. ¿Desde cuándo una nuera echa a su suegra? Por favor, para allá, mamá. No puedo irme, es una injusticia. ¡Ay! Dios mío. Las siluetas de los dos desaparecieron por la puerta.
En el último momento, Carlos se giró para mirarme. Jamás olvidaré esa mirada. No era de arrepentimiento ni de disculpa. Era de un rencor escalofriante. Clac. La puerta principal se cerró. Por fin. Un silencio absoluto se instaló en la casa. Un zumbido resonaba en mis oídos. Secuela del golpe. La pierna seguía ardiendo. La mejilla me dolía y la sangre volvía a brotar de mi labio partido. Disculpe. Señora. La agente se acercó a mí con expresión de apuro. ¿Quiere presentar una denuncia formal? Sería conveniente que fuera al hospital a por un parte de lesiones, por si más adelante quiere demandar. No la interrumpí. No. No va a declarar. Me giré y me deito en el sofá. Tampoco voy a demandar. Solo quería que se fueran. Los dos agentes volvieron a mirarse. Entonces, cierre bien la puerta, dijo la agente. Si vuelven a molestarla, no dude en volver a llamar. Gracias. Los acompañé hasta la puerta. La puerta se cerró y oí el sonido de la cerradura electrónica al activarse. Apoyé la frente en la fría puerta. Cerré los ojos y me quedé así un buen rato. Después de un momento, saqué el móvil del bolsillo y busqué un número. ¿Diga? Sí, es el cerrajero, dije con voz seca. Quiero cambiar la cerradura. La nueva cerradura se terminó de instalar a las 2 de la tarde. El cerrajero, un hombre de unos 45 años, era muy rápido. Mientras atornillaba, no paraba de hablar. Parece una casa de recién casados, ¿y ya cambian la cerradura? Alguien habrá visto la contraseña, ¿no? Las cerraduras de hoy en día dejan las huellas, y es fácil que te roben la clave. Hay que tapar un poco con la mano al teclear. Yo respondía distraídamente, sí. Sí. Mientras pensaba en otra cosa. ¿Qué contraseña pongo? El cumpleaños de Carlos. Ni de broma. El aniversario de boda. Tampoco. Al final puse los 4 últimos números del móvil de mi madre. Cuando el cerrajero se fue, me senté en el banco de la entrada y me quedé mirando la nueva cerradura, que brillaba con un color plateado. Era un modelo de última generación, con un teclado de 10 números y un lector de huellas. Ahora, esta era mi casa. De verdad. Sin mi permiso, ni una hormiga podría entrar. Brrrrrrr. Sonó el móvil. Era Carlos. Detrás del nombre que aparecía en la pantalla, había un emoticono de un corazón que él mismo había puesto. No contesté. El tono de llamada sonó durante unos 30 segundos y se cortó. Inmediatamente, empezaron a llegar mensajes. El móvil vibraba como un insecto enloquecido. Cariño. Lo he hecho mal. Fue un arrebato momentáneo. Mi madre estaba mirando. No podía quedarme de brazos cruzados, ¿entiendes? Por favor, cálmate y hablemos. ¿Por qué no coges el teléfono? Lucía. Cariño, por favor. El sonido de notificación de los mensajes no paraba. Leí uno por uno esos mensajes patéticos. Y luego envié una foto. Enda Merima. Una foto que había hecho de un extracto bancario que había encontrado por casualidad en el fondo de un cajón del despacho. El titular de la cuenta era Carlos, pero en el concepto ponía transferencia automática mensual, y la beneficiaria era mi suegra. El importe era de 300 euros. Cuando encontré ese extracto, Carlos no estaba en casa. Lo vi por casualidad mientras buscaba unas tijeras para abrir un paquete. Entonces lo supe. Este hombre esconde algo, pero como era algo de antes de la boda, me autoconvencí de que podría cambiarlo poco a poco. ¡Ja! ¡Qué ingenua había sido! Tan pronto como se envió la foto, la avalancha de mensajes de Carlos cesó. Podía imaginar su cara al ver la foto. Primero sorpresa, luego desconcierto, después ira y finalmente, probablemente, terror. Porque él pensaría que lo tenía bien escondido. Jamás habría imaginado que yo ya lo sabía. El móvil volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Era Carlos otra vez. Pulsé el botón de rechazar. Volvió a sonar. Rechazar. Volvió a sonar. Rechazar. Después de unas 10 veces, pareció que finalmente se había rendido. Puse el móvil en silencio. Me levanté y me dirigí al vestidor. En el armario de Carlos todavía colgaban sus trajes, camisas y abrigos. En el corbatero también estaba la corbata azul oscuro que le había regalado por su cumpleaños. Me quedé de pie frente al armario, mirándolos durante un momento. Y luego empecé a moverme. Los saqué uno a uno. Los tiré al suelo. El traje cayó con un ruido sordo. Y la camisa se arrugó sin fuerzas. Cogí la corbata. La miré durante 2 segundos. Y también la tiré al suelo.
Calcetines, ropa interior, chándales, zapatillas, la maquinilla de afeitar eléctrica, un frasco de perfume a medio usar. Lo metí todo en una gran bolsa de basura negra. Llamé a una empresa de mensajería para que se llevaran las cosas. ¿Cuál es el destino?, preguntó el mensajero. El cuarto de basuras del primer piso, respondí. A las 4 de la tarde, los mensajeros vinieron y se llevaron las bolsas negras. Desde el balcón, observé cómo dejaban las bolsas de basura en un rincón del cuarto de basuras. Estaba lejos y no se veía bien. Pero imaginar esos trajes y camisas de marca caros revolcándose en el suelo maloliente junto al contenedor de orgánicos me produjo una extraña sensación. Una extraña sensación de satisfacción me invadió el pecho, como si hubiera exterminado las cucarachas que se escondían en la casa. Para cenar, abrí una aplicación de reparto a domicilio. Una ración de fabada, una de pollo asado y una lata de cerveza. Comí sola en el salón vacío, viendo la televisión. El sonido de las risas de los famosos en un programa de entretenimiento salía de los altavoces. Parecía el sonido de otro mundo. Lo que había pasado esa mañana parecía un sueño. Mi suegra entrando a la fuerza. El guiso caliente derramado en mi muslo. La bofetada que me pegó. Y la que yo le devolví. Miré mi mano derecha. La palma todavía estaba un poco roja, pero el dolor había desaparecido. Carlos seguía enviando mensajes. Echaba un vistazo a la vista previa que aparecía en la pantalla de notificaciones. Pero no respondía. Al principio se disculpaba, luego se excusaba y ahora había pasado a las acusaciones. ¿Qué has hecho con toda mi ropa? Son mis cosas. Estás loca. ¿Quién te crees que eres para tirar mis cosas? Lucía, ya verás. Los últimos mensajes eran casi amenazas. ¿Crees que puedes escapar? ¿Qué importa que la casa sea tuya? Tienes una deuda conmigo, ¿entiendes? Te haré la vida imposible. Al leer esos mensajes, solté una risa seca. Una deuda. ¿Qué deuda? Los 200.000 euros que mis padres dieron para este piso. ¿O los 50.000 euros que mi familia dio como regalo de bodas? ¿O quizás los miles de euros que él me había ido pidiendo prestados durante los últimos 2 años y nunca había devuelto? Abrí la aplicación de notas y empecé a hacer una lista. Regalo de bodas. 50.000 euros. Alquiler del lugar de la celebración. 15.000 euros. Vestido y smoking. 8.000 euros. Banquete. 20 euros. Dinero prestado por Carlos en unas 10 ocasiones. Aproximadamente 30.000 euros. Total. Algo más de 120.000 euros. Me quedé mirando esa cifra durante un buen rato. Y luego llamé a mi padre. Papá. Sí, Lucía. ¿Qué pasa con esa voz? Respiré hondo. Papá. Me voy a divorciar. Hubo un silencio de 3 segundos al otro lado de la línea. ¿Ha pasado algo? Le conté con calma lo que había pasado ese día. Al llegar a la parte en la que Carlos me había pegado, me esforcé para que no me temblara la voz. Como si estuviera contando la historia de otra persona. Pero el silencio de mi padre se alargaba cada vez más. Finalmente, mi padre habló. Con una voz gélida, cargada de una furia que nunca antes le había oído. ¿Se ha atrevido a ponerle la mano encima a mi hija? Papá, tú no te metas, dijo mi padre. Yo me encargo. No, papá. Puedo hacerlo yo. Lucía, la voz de mi padre se suavizó un poco. Sé que eres inteligente. Pero deja que papá se encargue de las cosas sucias. Tú descansa. Después de colgar, me senté en el sofá, abrazándome las rodillas, y me quedé mirando una mancha en el techo, perdiendo la noción del tiempo. Al día siguiente, me dirigí al juzgado de familia. En los pasillos del juzgado se mezclaba el olor a papel viejo y a ambientador barato. Caminé por el suelo gris y me detuve frente a la ventanilla que decía Registro Civil y de Familia. Detrás de la ventanilla, una funcionaria de mediana edad con gafas, el pelo pulcramente peinado, revisaba unos documentos. Hola, dije. Quería informarme sobre el procedimiento de nulidad matrimonial. Levantó la cabeza para mirarme. Su mirada se detuvo un segundo en el moratón de mi cara, y luego se ajustó las gafas. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 3 días. ¿Y han inscrito el matrimonio? Sí. Me miró de nuevo. Esta vez, con una mirada extraña. ¿Nulidad a los 3 días? ¿Cuál es el motivo? Violencia de género, dije. Y fraude previo al matrimonio. Sacó un formulario y me lo tendió, preguntándome por cada apartado. Respondí mecánicamente. Nombre. DNI. Fecha de matrimonio. Datos del cónyuge. Situación de la violencia. Si tenía parte de lesiones.
Cuando terminé, me dio una lista de los documentos necesarios. Demanda, DNI, certificado de matrimonio, pruebas de la agresión, lista de bienes. ¿También va a reclamar la devolución de los regalos de boda y los gastos del matrimonio?, añadió. En ese caso, tendrá que presentar también una demanda de liquidación de bienes gananciales, y el procedimiento puede complicarse un poco. No importa, dije. Tiempo tengo de sobra. Salí del juzgado y me dirigí al hospital. En la pierna quemada tenía varias ampollas, y algunas se habían reventado. Supurando, el médico me desinfectó la herida. Me aplicó una pomada y me dio un parte de lesiones con 2 semanas de baja. ¿Violencia de género?, preguntó el médico. No respondí. Él suspiró y me entregó el parte. Guárdelo bien. Lo necesitará más adelante. De camino a casa, paré en una tienda y compré 2 sándwiches y un cartón de leche. No quería cocinar. Si entraba en esa cocina, me vendrían a la mente el guiso derramado, los gritos de mi suegra y la cara de Carlos levantando la mano. Calenté los sándwiches en el microondas y comí sentada junto a la ventana. Fuera. Se extendía la noche de Madrid. Las luces de los coches que cruzaban los puentes sobre el Manzanares brillaban como un collar de perlas en movimiento. Brrr. Brrr. El móvil volvió a sonar. No era Carlos. Era un número desconocido. Dudé. Pero al final contesté. Diga, ¿hablo con la señora Lucía García? Era una voz educada de mujer. Sí. Soy yo. Hola. Le llamo del periódico El Mundo. Colgué inmediatamente. Y añadí el número a la lista de bloqueados. No sabía quién había filtrado mi número, pero no tenía ninguna intención de involucrarme con periodistas. En el móvil tenía decenas de mensajes sin leer. La mayoría eran de Carlos, y también había algunos que mi suegra había enviado desde otro número. Los mensajes de mi suegra eran tan vulgares que no se podían ni repetir. Zorra. Has seducido a mi hijo y le has arruinado la vida. Víbora. Te caerá una maldición. Voy a contarle a todo el barrio la clase de persona que eres. Al leer esos mensajes, de repente me invadió un cansancio extremo. No era rabia. Simplemente estaba agotada. Un agotamiento que me calaba hasta los huesos, haciendo que mi cuerpo se sintiera como una cáscara vacía. Apagué el móvil. Me tumbé en el sofá y me quedé mirando el techo. En una esquina del techo había una pequeña mancha. ¿Cuándo habría aparecido? Antes no la había visto. Me quedé mirando fijamente la mancha y, sin darme cuenta, se me cerraron los ojos. Entre sueños, tuve una pesadilla. Era el día de la boda. Llevaba un vestido de novia blanco inmaculado, y estaba en el pasillo de la iglesia. Cientos de invitados me observaban. A mi lado Carlos, con su esmoquín, sonreía radiante. El sacerdote preguntó: Lucía, ¿quieres recibir a Carlos como esposo? Abrí la boca para decir: sí, quiero. No. Me desperté sobresaltada por mi propia voz. El salón estaba a oscuras, y solo las luces de la ciudad seguían brillando fuera. Estuve un buen rato tumbada hasta que me despejé. Fui al baño y me lavé la cara. Encendí el móvil. Eran las 3 de la madrugada. Tenía más de 100 mensajes sin leer. Sin revisarlos uno por uno, me desplacé hasta el final. Un mensaje de WhatsApp de una compañera de la universidad me llamó la atención. Lucía, he visto lo que se está moviendo por internet sobre vosotros. ¿Estás bien? Había un enlace adjunto. Al pulsar el enlace, me llevó a una publicación en un conocido foro de maternidad. El título: Nuera de un piso de lujo en Salamanca agrede a su suegra y echa a su marido a la calle. Ayudadme a encontrarla. Deslicé el dedo para leer el contenido. Era una publicación escrita por mi suegra. La historia estaba tan distorsionada que era increíble. Según ella, yo había vertido intencionadamente el guiso caliente para herirla. Había pegado a mi marido cuando intentó mediar, y finalmente los había echado a la calle en pleno invierno. Me describía como una cazafortunas calculadora, una desalmada y una materialista. Ya había cientos de comentarios. La mayoría me insultaban. ¿Cómo se ha podido casar una mujer así? La juventud de hoy en día no tiene ninguna educación. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pegar a su suegra a los 3 días de casada. Queremos verle la cara. Que salga su nombre. Al leer los comentarios, curiosamente, me sentí más tranquila. Sabía que este día llegaría. Alguien como mi suegra no se rinde fácilmente. Como no podía vencerme en la vida real, intentaría desahogarse montando un juicio popular en internet.
Dejé el móvil sobre la mesa y leí lentamente, uno por uno, los comentarios. Había gente que me insultaba, pero también había algunas opiniones prudentes que decían que había que escuchar las dos versiones. Después de pensarlo un momento, en lugar de registrarme en el foro, abrí otra aplicación. No tenía prisa. Primero tenía que encontrar algo. La cámara de seguridad. La había instalado por seguridad cuando vivía sola, antes de que Carlos se mudara. Estaba escondida en un jarrón junto al mueble de la televisión, así que era difícil de ver. El ángulo cubría perfectamente el salón y la mesa del comedor. Originalmente la había instalado para vigilar a mi gato, pero el gato lo había enviado a casa de mis padres una semana antes de la boda, porque mi suegra había montado un escándalo diciendo que tenía alergia al pelo de gato. Por suerte, no había quitado la cámara. Abrí la aplicación y busqué la grabación de esa mañana. La calidad de la imagen era un poco baja, pero el audio era nítido. Desde el momento en que mi suegra entró con la cerradura electrónica, cada palabra que dijo, cada acción, estaba grabado. Los insultos que me dirigió, la escena en la que Carlos me pegaba, la escena en la que yo se lo devolvía, y la escena en la que, después de llamar a la policía, mi suegra se tira al suelo a gritar. Descargué el vídeo y lo guardé en 2 copias de seguridad, en el móvil y en la nube. Y luego empecé a escribir, no en el foro de maternidad. Allí, el impacto es menor. El lugar que elegí fue un foro anónimo para profesionales. Una comunidad anónima que todo trabajador conoce, especialmente frecuentada por empleados de grandes empresas, por lo que si una publicación se hacía viral, el rumor se extendería por el sector en un abrir y cerrar de ojos. Tecleé desde una cuenta anónima. Título. Para el jefe de equipo de una gran empresa que pegó a su mujer por un cocido. Cuerpo del texto. Hola. Soy la mujer del autor. Llevamos 3 días casados. Mi suegra entró en casa de madrugada sin permiso y se quejó de que el desayuno no estaba bueno. Luego, en la mesa, hubo una discusión, y mi suegra me derramó un cocido hirviendo en el muslo. Me quemé la pierna, pero ella me acusó de haberlo hecho a propósito. Mi marido, en lugar de ayudar a su mujer herida, me pegó una bofetada para imponerse delante de su madre. Me dijo exactamente esto. Ponte de rodillas y pide perdón, maleducada. Adjunto el vídeo. Juzguen ustedes mismos. Edité el vídeo grabado y lo subí. Destaqué la escena en la que Carlos me pegaba, la escena en la que mi suegra se revolcaba por el suelo y la escena en la que yo sacaba la escritura de la propiedad y les pedía que se fueran. Antes de pulsar el botón de enviar, dudé un segundo. Si publicaba esto, cruzaría un río sin retorno. El último vestigio de respeto que quedaba entre nosotros se haría añicos. Pero, ¿y qué? ¿Acaso él pensó en el respeto cuando me pegó? Pulsé el botón de publicar. A los 20 minutos de publicar, la sección de comentarios explotó. Joder. ¿Esto es real? ¿Quién es el del vídeo? ¿De qué empresa es? Qué fuerte. ¿Pegar a su mujer delante de su suegra? Mirad a la suegra tirada en el suelo haciendo un berrinche. Es de comedia. Un momento. ¿La casa es de la mujer? ¿El tío era un mantenido? Autora, dinos al menos las iniciales de la empresa de tu marido, para evitarlo. Los comentarios aumentaban en tiempo real. Mis ojos no podían seguir el ritmo del scroll. Alguien analizó las pistas del vídeo, y rápidamente empezó a investigar la identidad de Carlos. Ese traje parece el uniforme del Grupo K. Jefe de equipo. Dice. Entonces será del equipo de ventas de la sede central o de recursos humanos. Un jefe de equipo del Grupo K que se apellide. Vamos a buscar quiénes hay. No comenté más. Apagué el móvil. Me tumbé en el sofá, y esperé a que se desatara la tormenta, mirando el techo. A la mañana siguiente, mi móvil literalmente ardía. 47 llamadas perdidas. Más de 200 mensajes sin leer. La mayoría de números desconocidos. Había de Carlos, de mi suegra, y también del Departamento de Recursos Humanos del Grupo K. Primero escuché el mensaje de voz de RR. HH. Buenos días. Hablo con la señora Lucía García, cónyuge del señor Carlos López. Le llamamos de Recursos Humanos del Grupo K. Nos ponemos en contacto con usted para verificar los hechos relacionados con el vídeo que se ha difundido en Internet. Por favor, devuélvanos la llamada cuando le sea conveniente. Luego, el mensaje de voz de Carlos. Lucía. ¿Estás loca? ¿No sabes que si publicas eso mi vida se acaba? ¿Qué quieres? Te concedo el divorcio. ¿Quieres una pensión? ¿Pero cómo puedes hundir a una persona así? Te lo advierto.
Borra el vídeo ahora mismo. Si no, te denunciaré por difamación. Lucía. Por favor. Sálvame. Su voz pasó de la ira al ruego, y finalmente a una súplica patética. No respondí. Abrí la aplicación del foro para comprobar el estado de mi publicación. Más de 500.000 visitas. Más de 10.000 comentarios. En los temas del momento de Google, en el 5º puesto, estaba jefe de gran empresa violencia de género. Al hacer clic en el tema, vi que los detectives de Internet ya habían descubierto la Universidad de Carlos, su año de entrada en la empresa, su departamento e incluso su foto de graduación. La opinión pública estaba enardecida. ¿Cómo puede trabajar una basura así en una gran empresa? Si la empresa no lo sanciona, protestaremos frente a la sede. Hay que exponer su identidad y hundirlo socialmente. Alguien había hecho una captura de pantalla de la publicación de mi suegra en el foro de maternidad y había hecho una comparación. También era una de las publicaciones más populares. Lo gracioso es que la suegra escribió que la nuera pegó primero, pero en el vídeo se ve que es el hijo el que pega primero. Madre e hijo, un par de mentirosos. He ido a peregrinar a la publicación de la suegra. Le han llovido los insultos, y ha borrado la publicación, y ha huido. Mientras leía los comentarios, uno me dejó helada. Autora, ¿sabes lo de su madre? Alguien respondió. ¿Qué pasó? El autor original del comentario respondió. Llevo mucho tiempo en esa empresa. La madre de Carlos ya vino a la empresa a montar un escándalo una vez. Creo que fue por un problema con la asignación de una vivienda de la empresa. Se tiró al suelo en el vestíbulo de la sede y se puso a gritar. Y el equipo de seguridad tuvo que sacarla a rastras. En ese momento la madre se hizo famosa entre los empleados. Otra vez lo mismo. Me quedé mirando el comentario, atónita. ¿Mi suegra había montado un escándalo en la empresa? Era la primera vez que lo oía. Carlos nunca me había dicho nada parecido. En ese momento, me di cuenta. Durante los últimos 2 años, no sabía nada del hombre al que había amado. No sabía que le enviaba dinero a su madre todos los meses. No sabía que su madre era una persona que montaba escándalos habitualmente, y no sabía que era un niño de mamá que hacía todo lo que su madre le decía. Pensaba que el matrimonio era cosa de dos. Pero para él, el matrimonio era una forma de Shausum por delegación a su madre y una fuente de financiación. Y yo era la tonta que ponía la casa y el dinero. Sonreí amargamente y dejé el móvil. Por la tarde, mi suegra apareció en la entrada de la urbanización. Me enteré por una llamada de la conserjería. Señora Lucía, su suegra está en la entrada. La voz del conserje sonaba apurada. Está protestando con una pancarta. Dice que su nuera la maltrata y la ha echado a la calle. Se está juntando gente y es un problema. Colgué y salí al balcón a mirar. En la entrada de la urbanización había un sedán negro aparcado y, delante de él, mi suegra sostenía una pancarta hecha con un trozo de cartón. Nuera diabólica echa a su suegra a la calle. Su voz era tan potente que resonaba hasta mi piso, a más de 10 alturas. Vecinos. Mirad a esta mujer que ha arruinado la vida de mi hijo. Aquí vive la peor hija del mundo. Los vecinos y los transeúntes se arremolinaban, curioseando. A su lado, vi a Carlos de pie, con la cabeza gacha. Saqué el móvil y empecé a grabar. Y llamé al 112. Hola, estoy en la urbanización. Hay una persona armando escándalo y alterando el orden público. 20 minutos después, llegaron 2 coches de policía. Apoyada en la barandilla del balcón, observé cómo los policías se llevaban a mi suegra. Se aferraba a los agentes y pataleaba, pero al final la metieron en el asiento trasero del coche patrulla. Carlos también siguió al coche de policía. Antes de subir al coche, miró hacia el balcón de mi casa. No sé si me vio, pero yo no me escondí. Simplemente lo miré desde arriba. De repente, recordé las palabras que me susurró al oído el día de la boda. Lucía, vamos a ser felices. ¿Felices? La felicidad de la que él hablaba debía de ser que yo me convirtiera en su criada gratuita, en su cajero automático y en el cubo de basura emocional de su madre. Durante las 2 semanas siguientes, me dediqué por completo a preparar la demanda. Mi abogada fue la que me recomendó mi padre, la abogada con la tasa de éxito más alta en casos de divorcio de Madrid. De unos 40 y tantos años, con unas gafas de montura dorada y una mirada penetrante, revisó los documentos. Pruebas tenemos de sobra, dijo. El vídeo. El parte de lesiones. La escritura de la propiedad y los extractos de las transferencias secretas de su marido. Es perfecto. ¿Cuánto podré recuperar? Los regalos de boda y los gastos del matrimonio se pueden reclamar en su totalidad.
La culpa es claramente suya, se ajustó las gafas. El problema es el dinero que le ha ido prestando, que al no haber un contrato es más difícil de demostrar. Pero lo intentaremos con los mensajes de WhatsApp y los extractos de las transferencias. ¿Y la casa? La casa es un bien privativo suyo. Su marido no puede tocarla. Tampoco entra en el reparto de bienes. ¿Y los préstamos? ¿Qué préstamos? Le entregué un documento que había sacado del banco. Lo había descubierto la semana pasada. Era un extracto que demostraba que Carlos había solicitado un préstamo de 20.000 euros a una entidad de crédito de terceros usando mi nombre. La fecha del préstamo era justo después del compromiso. Y la cuenta de ingreso estaba a nombre de una persona que no conocía. ¿Qué es esto? Frunció el ceño la abogada. Yo tampoco lo sabía. Ni siquiera tengo instalada la aplicación de esa entidad. Pero usó mi móvil para la autenticación. Y sacó el préstamo. La abogada guardó silencio por un momento. Esto es un préstamo con suplantación de identidad. Es un delito de estafa, dijo con firmeza. ¿Quiere presentar una denuncia penal? La miré directamente a los ojos. Por supuesto. Cuando comenzó la investigación policial, se abrió la caja de Pandora. Resultó que Carlos, durante los últimos 2 años, había ido pidiendo dinero prestado a varias entidades de crédito a mi nombre, y el total superaba los 50.000 euros. La mayor parte de ese dinero había ido a parar a la cuenta de mi suegra. Los 300 euros mensuales eran solo la punta del iceberg. Según la investigación policial, mi suegra había comprado un pequeño piso en Getafe, y la fuente de financiación para esa compra era el dinero del préstamo obtenido a mi nombre. En el momento en que escuché eso en la comisaría, sentí que la sangre me hervía. ¿Pedir un préstamo a mi nombre para comprarle una casa a su madre? ¿Están seguros? Pregunté. Sí. El flujo de dinero es clarísimo, dijo el inspector encargado. Será acusado de falsedad documental y estafa. Como víctima, puede solicitar también una orden de restitución. Asentí en silencio. Al salir de la comisaría, me senté un buen rato en un banco junto al río. Las luces de la ciudad se reflejaban temblorosas en el agua oscura. Recordé el día de nuestra primera cita con Carlos. También fue junto al río. Me dio un café para llevar y sonrió tímidamente. Dijo que le gustaban las mujeres independientes, que su sueño era vivir respetándose mutuamente. En ese momento, sus palabras me parecieron muy honestas, pero ahora veía que solo estaba buscando una tonta con dinero. 3 semanas después, se dictó la sentencia judicial. Nulidad matrimonial. Se determinó que el marido había ocultado importantes deudas antes del matrimonio. Había cometido graves delitos, suplantación de identidad y estafa, y había ejercido violencia de género, por lo que era imposible continuar con la vida matrimonial. Devolución íntegra de los regalos de boda y los gastos del matrimonio. El préstamo obtenido a mi nombre debía ser devuelto en su totalidad por Carlos. Y él fue condenado a prisión por estafa e ingresó en la cárcel. El día que recibí la notificación de la sentencia, preparé una sopa en casa. No era mi cumpleaños, pero quería celebrar que había vuelto a nacer. Mientras comía, abrí el portátil y busqué el nombre de Carlos. Ya no estaba en los temas del momento, pero todavía aparecían artículos relacionados. Alguien había publicado una actualización. Título: el jefe de equipo de esa gran empresa finalmente ha sido despedido y encarcelado. El contenido incluía un resumen de la sentencia judicial y una foto adjunta. Era una foto de una puerta principal. En el centro de la puerta, un precinto rojo de embargo del juzgado estaba pegado de forma visible. Era una puerta familiar. La puerta del piso de Getafe que, según decían, había comprado mi suegra. La reacción en los comentarios fue una explosión de justicia poética. ¡Wow! El karma en estado puro. Con el dinero de la nuera compra una casa y luego intenta echarla, y al final pierde la casa. El hijo en la cárcel. La casa embargada. Y la suegra en la calle. Esto es lo que se llama terapia financiera. Al ver ese precinto rojo, sentí una extraña sensación. Pensé que me sentiría exultante, pero estaba sorprendentemente tranquila. Simplemente, se había acabado. Esa horrible relación por fin había terminado. Pero el final no fue el final. Tardé un mes más en borrar los restos. Recogí y tiré todos los objetos de la casa que Carlos había tocado. Cambié el colchón de la cama y puse cortinas nuevas. También tiré toda la vajilla en la que había servido el cocido esa mañana, y compré una nueva. Contraté a una empresa de limpieza para que desinfectara la casa de arriba abajo. La noche que terminaron la limpieza, me quedé de pie, descalza, en medio del salón.
En el aire flotaba un suave aroma a pino. Estaba limpio. Mi casa, mi vida, volvían a estar limpias. Abrí de par en par la ventana del balcón. El frío viento de finales de noviembre entró en el salón. A lo lejos, el río seguía fluyendo en silencio. De repente, recordé la mañana en que mi suegra llamó al timbre. Si en ese momento hubiera aguantado, si me hubiera arrodillado y le hubiera pedido perdón, si hubiera fingido no saber que Carlos le enviaba dinero a su madre, ¿cómo estaría viviendo ahora? Me habría convertido en una criada que se levanta a las 6 de la mañana todos los días para preparar el desayuno. En una enferma de ansiedad que se traga los insultos de su suegra. En una mujer desgraciada que, aunque su marido le pegue, piensa que tiene que aguantar. Solo de pensarlo me daba pavor. Tomé una decisión. La bofetada que le di no fue solo un arrebato de ira. Fue el instinto de supervivencia que estalló, liberando toda la sospecha, la ansiedad y la autoestima pisoteada que había reprimido durante los últimos 2 años. No le pegué a Carlos. Le di una paliza a la estúpida yo del pasado que creía que aguantar trae la felicidad. 6 meses después, llegó una carta. Era del centro penitenciario. No había remitente, pero reconocí la letra al instante. Era de Carlos. El contenido era breve. Lucía, yo de verdad te quería. Solo hice lo que mi madre me pedía. Yo también soy una víctima. Si tuviera otra oportunidad, lo haría todo bien. Por favor, perdóname. Leí la carta y solté una risa seca. Todavía no se había enterado de nada. ¿Echarle la culpa a su madre? Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. De la habitación de al lado llegaba música. De los nuevos altavoces Bluetooth sonaba jazz. Me senté en el sofá del salón y bebí un sorbo de un café solo con hielo. Fuera era una tarde de fin de semana soleada. El sol entraba profundo en el salón, calentando el suelo de madera. El reflejo del sol en el río brillaba deslumbrante. Recordé las palabras de mi madre cuando vinimos a ver esta casa por primera vez. Lucía, ¿qué vistas tan bonitas tiene? Si vives aquí, solo te pasarán cosas buenas. Felicidad. ¿Qué es la felicidad? Un delicioso café para mí sola, una tarde de fin de semana sin interrupciones, y mi casa segura, a la que solo pueden entrar las personas que conocen la contraseña. Me hundí en el sofá y miré por la ventana. Una sonrisa se dibujó en mis labios sin darme cuenta. Menos mal. Solo fueron 3 días. Me susurré a mí misma. En 3 días me deshice de la basura. Ha sido el mejor corte por lo sano de mi vida.